disfruten de esta mesa y a los 4 son muy bienvenidos. Muchas gracias. La mesa lleva por título Roles y responsabilidades de las instituciones en la gestión de sus archivos y se articuló con el objeto de reflexionar sobre las políticas, específicamente desde la perspectiva de los procesos técnicos que llevan a cabo las instituciones con el objeto de identificar, organizar, clasificar, describir, digitalizar, dar acceso y difundir los documentos de archivos. En el contexto de esta creación del Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, y también desde las demandas de la sociedad civil de una ley de archivos que permita definir y regular la práctica archivística en el país. Como comité académico hemos querido integrar a esta reflexión experiencias prácticas en materia de tratamiento archivístico de diferentes instituciones para que desde lo local y lo nacional puedan aportar a la discusión y al debate, considerando los desafíos que enfrentan, las oportunidades que se les presentan en el desarrollo y ejecución de las tareas propias del trabajo con documentos. Conocer este diagnóstico nos permitirá valorar el trabajo que se lleva a cabo en las instituciones, visibilizar las carencias y las necesidades que nos plantea la custodia de los documentos, en la convicción de que un adecuado tratamiento archivístico permite y potencia los usos de los archivos por parte de los ciudadanos. He ahí la riqueza y la complejidad de la temática propuesta. Dejamos para comenzar esta mesa y esta discusión y debate a don Jorge Negrete Pascal, diplomado en Gerencia Pública de la Universidad del Biobío y actual administrador del Tribunal de Letras de San Carlos. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, dar las gracias a la gente del Archivo Nacional por la invitación a este seminario bastante interesante y atractivo para los que no nos dedicamos habitualmente a esto, ¿ya? Yo trabajo en un juzgado de letras en la ciudad de San Carlos, que está al lado de Chillán, 400 kilómetros al sur de Santiago, y pertenecemos al Poder Judicial, ¿ya? Este tribunal, no se ve mucho, fue creado en el año 1871. ¿Ya? Desde esa fecha data este tribunal. Yo llegué hace 8 años. Me pidieron que presentara un proyecto que se hizo el año 2013 que corresponde al ordenamiento, clasificación y archivo de expedientes judiciales, ¿ya? Esto se realizó a través de una licitación pública, a través de Chile Compra, ¿ya? En abril del 2013 se contrató y terminó el 22 de agosto del 2013, o sea, fueron 4 meses de trabajo. ¿Qué es lo que rigió este proyecto? Obviamente la normativa vigente que corresponde a nuestro Código Orgánico de Tribunales, su artículo 455, donde señala las funciones de los tribunales respecto de los archivos, en este caso los expedientes que son terminados, las causas que están concluidas, se envían al archivero judicial, ¿ya? Y también todo lo que corresponde a las sentencias son transcritas en un libro copiador de sentencias que también se envían al archivero judicial. Obviamente el decreto con fuerza ley 5200 del año 29 y por último el instructivo para la gestión de transferencia documental al Archivo Nacional, que es lo que nos regula la forma de cómo entregar estos documentos al Archivo Nacional. ¿Por qué nació este proyecto? Casi de casualidad. La verdad es que nos encontramos que en la cárcel de San Carlos, en ese lugar estuvo originalmente ubicado el juzgado de letras. Salió de ahí el juzgado, siguió recorriendo la ciudad y en algún momento la gente de Gendarmería nos hizo ver que había una bodega cerrada que tenía papeles. Lo fuimos a verificar y eran solamente expedientes. Expedientes que, como lo vamos a ver, datan del año 1870 en adelante. No teníamos dimensionado cuánto expediente había ahí, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tuvimos que partir, obviamente, consiguiendo recursos, haciendo bases técnicas y realizar el proceso de licitación, ya que necesitamos gente experta o con conocimiento que hiciera este trabajo. Nosotros como funcionarios, un tribunal con 19 personas, no podíamos dedicarnos a hacer este ordenamiento completo. La verdad es que eran muchas causas las que se vieron. Por lo tanto, el objetivo general del proyecto inicial consistía en transferir los archivos localizados en 2 áreas.
Primero, lo que corresponde al Centro de Estudio y Trabajo de Gendarmería, que es la cárcel de San Carlos, y otro poco que está ubicado en el tribunal, que más bien eran documentos administrativos más que judiciales. Entre esos dos había un volumen aproximado de 25 metros cúbicos, ya que era bastante. Luego de reconocer esos documentos, los teníamos que clasificar. Unos que iban destinados al Archivo Nacional directamente por tener más de 80 años, o sea, todos aquellos documentos que fueran anteriores al año 1932 se venían directamente a Santiago. Y los documentos que eran superiores al año 32 quedaban en el archivero judicial de la comuna. Ese era el destino de los documentos que se encontraron ahí. Los objetivos específicos del proyecto, de acuerdo a lo que le he conversado, obviamente era trasladar los documentos hacia una dependencia externa para trabajar. No podíamos hacer el trabajo en la cárcel, por lo tanto había que sacar todos esos documentos y llevarlos a una casa, a un lugar habilitado para hacer esta separación. Realizar obviamente la limpieza, ni se imaginan lo que encontramos ahí, y había que limpiarlos uno por uno. Seleccionar los documentos según la conservación y recuperación de la información, documentos muy buenos, regulares y otros que realmente no servían para nada. Clasificación de los expedientes los tenemos que clasificar de acuerdo a las materias, causas civiles, criminales o laborales, y aparte de eso también por el año. Y por último, el ordenamiento cronológico de los expedientes, día, mes y año. Luego de esa clasificación, estos documentos debían transcribirse en planillas Excel, planilla electrónica, para poder manejar esa cantidad de información que era gigante, y obviamente seleccionar los cuales iban al Archivo Nacional y cuáles iban destinados al archivero judicial de la comuna. Como les dije, la transferencia de los expedientes judiciales que se venían al Archivo Nacional son los que son anteriores al año 1932 y los que se quedaban en el archivero local son del año 33 en adelante. Las etapas del trabajo, obviamente, traslado de los documentos, hartos, más o menos unos 4 o 5 camiones que los van a ver luego, limpieza de los archivos, clasificación de los documentos, hacer las planillas, cotejar que las planillas estén correctamente hechas, armar los legajos de 30 de expedientes uno sobre otro, legajarlos y amarrarlos con un hilo blanco, con un cordel blanco de algodón 2 centímetros y hacer el proceso de transferencia, que era traerlos directamente acá a Santiago. ¿Qué obtuvimos con este trabajo? ¿Cuál fue el informe final que logramos? Fue tener detallado toda la planilla de lo que se lo que se vino a Santiago, al Archivo Nacional, tener también detallado todo lo que se quedó allá en el archivero judicial del año 33 y algunas causas del año 97, pero su mayoría estaban concentradas en el 33 y el 47. Encontramos 103 libros copiadores de sentencia de las distintas materias, de civil, crimen, laboral. ¿Ya? Ahí, esos libros copiadores están todavía en el tribunal y estamos comenzando el proceso de transferencia hacia el Archivo Nacional, ya que obviamente hay que limpiarlo, hay que cambiar su portada, su carátula, entonces hay que hacer un trabajo adicional con esos libros. Y quedaron una cantidad de archivos en el tribunal. No sé si se ve muy bien, pero esa es la situación inicial en que estaban los, no sé qué es lo que era eso, pero eran papeles, montones de libros y había de todo. Eso, imagínense que era una pieza de 3 por 6 y casi llegando al techo. Y había otra pieza en condiciones similares que también tuvimos que trasladar esos documentos. Obviamente ahí no podemos trabajar, ¿no? Se sacaron los archivos de la cárcel, la misma gente de la cárcel, los presos, fueron las personas que hicieron ese retiro con la supervisión de la empresa que nosotros contratamos para hacer el trabajo. Nosotros como tribunal nombramos un ministro de fe que estuviese supervisando porque son documentos del tribunal. Obviamente el magistrado o el juez presidente no nos permitía que nada de eso se perdiese, por lo tanto tenía que haber alguien ahí. Ahí se ve un poco el camión que no era chico, ¿ya? Ahí se ve la gente que está haciendo el traslado
Y lo primero que vieron estaban los expedientes ordenados. Pero los camiones siguientes venían ya solamente con expedientes sueltos y muchos papeles y muchos libros y también papeles administrativos que no servían para nada. Estaban ahí, insisto, porque quedó en el olvido. Y la cárcel los tenía arrumbados y el tribunal ni nadie se preocupó de esos documentos. Estaban algunos legajados con sus legajos de la época, cordeles gruesos y con papeles de cartón bastante grandes. Esa es parte de la bodega donde llegaron a la casa donde se hizo el trabajo. Ustedes ven bolsas negras, se trataron de ordenar solamente para efectos de recepción al edificio, a la casa. Ahí también estaban un poquitito más ordenados solamente los legajos, ya que estaban hechos desde esa época. Ahí están las personas que trabajaron en este proceso, haciendo proceso de desinfección, ya que tenían que limpiar todos los expedientes. Se ven ahí las paletas esas para sacar los polvos, la tierra que había encima y otras sorpresas que aparecieron. Después de eso, las personas que se ganaron esta licitación lo fueron ordenando por año. Ya ahí ya aparecen un poquitito más ordenados y están, digamos, ya clasificados por año. No sé si se ve, pero ahí dice el año 1907, 1905, 1908, 1987, perdón, 1897, 1898, ¿ya? La gente tenía que hacer el traspaso de toda esa información a las planillas Excel para identificar cada una de las causas que se fueron al archivero judicial y aquí al Archivo Nacional. Y ahí ya estaban ordenadas de la forma que el instructivo nos exige respecto de la entrega en el Archivo Nacional, ya con unas cajas de cartón, cada uno con su legajo amarrado como corresponde. Y ahí están ya entregados en las bodegas del Archivo Nacional, ¿ya? Esta foto con la que vimos la primera, como estaban los expedientes, es bastante la diferencia y fue harto el trabajo. ¿Ya? Muy buenas tardes. Primero agradecer al comité organizador por la gentil invitación que ha tenido en invitarme a exponer por primera vez. Soy novata en esto, así que mil disculpas si quedo en blanco o me viene un tiritón, salgo corriendo. Así que mil disculpas. Vengo a presentarle más que nada mi trabajo final de máster. Ha sido una muy buena experiencia en este máster, sobre todo porque he tratado de hice una pasantía para ver cómo funciona en España todos los sistemas de gestión documental en las distintas instituciones, ya sea en archivos, en bibliotecas y en museos. Bueno, a partir de esto les cuento mi trabajo final de máster. Mi propuesta de final de máster es un modelo de implementación del sistema de gestión documental en el marco de la familia de las normas ISO 15489 y familia ISO 30300. En el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los archivos y especialmente la gestión documental devienen herramientas fundamentales para toda institución pública y privada, ya que al contar con un modelo de gestión documental adecuado, facilitará de mejor manera el acceso a la información. La gestión documental toma un nuevo protagonismo en las instituciones, y así como los datos, la información y los mismos documentos que se generen en la administración pública son materiales que deberán ser imprescindibles si queremos que en el portal de transparencia o en nuestro propio portal de transparencia aporte información pertinente, fiable y útil para la sociedad. En este trabajo hemos querido formular una propuesta para dotar a la Biblioteca del Congreso Nacional en un modelo de gestión documental integrado, transversal y que permita organizar adecuadamente toda la producción administrativa de la institución a lo largo de todo el ciclo de vida del documento. El objetivo principal de esta implementación de un sistema de gestión documental
es en sintonía a los estándares internacionales para fortalecer la gestión documental de la BCN y contar con un ente gestionador para custodiar toda la documentación administrativa generada y recibida por la institución. Hablamos de una nueva oficina de parte, gestión documental y OIRS, que para mí a futuro esto deberá llevar a una unidad de gestión documental y archivo. Los objetivos específicos fueron realizar un diagnóstico de la situación actual, qué estamos gestionando, cómo lo estamos gestionando, proponer un modelo de gestión documental integrador, colaborar en la mejora de la eficiencia administrativa, crear nuevas políticas, procedimientos, flujos, impulsar la transparencia y la rendición de cuentas de la Biblioteca del Congreso y estimular el trabajo interdisciplinario. Existen y existieron elementos imprescindibles en la toma de decisión en la implementación de este modelo, que fueron tanto legal como operativo. En el impulso legal, dentro de nuestra legislación tenemos una serie de normas que impulsan a desarrollar este proyecto. Yo tomé 4 que para mí fueron relevantes. Uno fue el decreto 660 del Ministerio del Interior, que aprueba las instrucciones para establecer una oficina de información para el público usuario en la administración del Estado. Estamos hablando de la OIRS, que también es fundamental tomar esos datos como algo de gestión documental, que nos llevará a mejorar quizás nuestra gestión, nuestro servicio y también la respuesta a la ciudadanía. La ley 19.799 del Ministerio de Economía sobre los documentos electrónicos, de firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y también su reglamento. La 19.000 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. Y principalmente la 20.285 sobre acceso a la información pública. En ello vienen en ayuda, además de nuestra legislación específica chilena, hemos visto en la diapositiva anterior, es necesario tomar en cuenta las normas ISO que a nivel internacional sirven para normalizar, estandarizar la práctica de la gestión documental. Y dar a conocer algunos hitos de un órgano público que es muy particular, que probablemente todos digan la Presidencia de la República funciona muy bien y tiene muchas falencias, sobre todo en el tema archivo. Bien. Yo denominé esta presentación una responsabilidad política institucional, ¿ya? Una responsabilidad política, y ahí está definida, pero creo que lo más claro y como un ejemplo fresquito tenemos la sanción de una responsabilidad política, la salida de la ministra Blanco ayer. Esa es una sanción por errores, por omisiones o alguna situación. Ella pagó su cargo, ser ministra de Justicia, por una responsabilidad política. Bueno, la responsabilidad administrativa, yo creo que aquí casi todos somos funcionarios públicos y conocemos el estatuto administrativo y sabemos de las sanciones que nos aplican cuando nosotros omitimos o no cumplimos con alguna responsabilidad que se nos haya encomendado. Ligo con mucha fuerza el tema de la transparencia, la probidad con los archivos de la Presidencia. La Constitución política en el primer mandato de la presidenta Bachelet se modificó la Constitución política, el artículo 8 especialmente, y declara como regla general la publicidad de los actos, resoluciones, órganos públicos. Y bueno, ahí se empieza
a gestionar, de hecho, el 9 de abril del año 2009, entra en vigencia la Ley de Transparencia en Chile. ¿Por qué lo ligo? Porque creo que en la Presidencia de la República, si no hubiese entrado en vigencia esta ley, aún no tendríamos archivo. Así de sencillo. Y bueno, la ley de transparencia es el derecho a la información pública, ¿cierto? Todos aquí hemos hablado en la mañana, ahora, todos hemos mencionado de alguna u otra forma la importancia de la ley de transparencia, de la ley 20.285 en los archivos. La transparencia en la función pública es la exigencia que consagra la ley a todos los órganos públicos a dar a conocer nuestros actos, que señalan que la función pública se ejerce con transparencia y de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos, fundamentos de las decisiones que se adopten en el ejercicio de ella. Entonces, si no teníamos archivo, porque en la Presidencia de la República yo partí diciendo que es un órgano público bien particular, ¿cómo los funcionarios publicamos o respondemos a la ciudadanía si no tenemos historia, si no tenemos archivos? Es bien difícil, y a partir de aquí comenzó la preocupación en la Presidencia de la República de conservar nuestros archivos. Yo conversé con una persona que llegó en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que ciertamente ya está jubilada, pero dice que en gobiernos anteriores, un mes antes que terminara el mandato presidencial, sacaban los documentos en carretillas y se los llevaban a las calderas y los quemaban. Es así de trágico. Bien. La Ley 20.285 sobre acceso a la información pública y su impacto en la gestión documental es un nuevo paradigma de la gestión y administración documental. ¿Por qué? Porque la Ley 20.285 nos plantea un nuevo concepto, que la información está en los documentos, y esto nos invita a valorar la documentación que generamos como soporte de información, entendiendo que la adecuada organización, conservación, es esencial para tener un pleno control de la información y utilizarla en beneficio de una gestión más eficiente y transparente. Si no tenemos documentos, ¿cómo damos cumplimiento a una ley de la República? Voy a citar también acá la Comisión Engel, que el 24 de abril del año 2015 hizo entrega de un informe de 236 medidas para mejorar la democracia y la probidad y la transparencia. Y ahí, en estas medidas, se habló de los periodos electorales, de la alianza político-privado, de mejorar nuestros sistemas de compra en nuestros servicios públicos. Tocaba la superintendencia, las conductas parlamentarias, que se creara un comité de ética en el Congreso, los militantes, actualizaciones de padrones de los partidos políticos, conflictos de intereses. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de esas leyes, porque en esta elección municipal hemos visto que nuestras calles están limpiecitas. Eso es producto que mandaron un proyecto de ley con suma urgencia para que se aprobara una nueva ley de elecciones y a los partidos políticos. Los partidos políticos, a partir del día 12 de octubre, tienen la obligación de publicar transparencia activa en sus portales, ¿ya? Y el informe Engel, en la página 47, dice, comillas, con miras a consolidar las instituciones y la confianza ciudadana, es necesario fortalecer el Consejo para la Transparencia, ampliar el campo de aplicación de la ley
y modificar la legislación en materia de archivos, entre otras medidas. Puntualmente, la recomendación que hace la Comisión es, con la finalidad de garantizar el acceso a la información pública y contar con un sistema adecuado de gestión de documentos del Estado, se recomienda modificar la legislación en materia de archivos, estableciendo obligaciones, plazos y procedimientos para asegurar el buen resguardo de los archivos públicos y los mecanismos eficaces para el acceso a la información. La pregunta que yo me hago, ¿los archivos hasta cuándo esperan? ¿Por qué hay leyes cortas o proyectos de ley con suma vigencia? Y los archivos también fue una recomendación que está plasmada en el informe y no se ha hecho mucho, yo creo que nada. ¿Qué vacíos vio esta comisión que relevaron la importancia y plasmaron en el informe la necesidad de modificar la legislación en materia de archivos? Bien, me voy un poquito más específicamente a lo que es el archivo en la Presidencia de la República para crear un fondo documental. Es un archivo relativamente joven. Toda la gestión documental administrativa de la biblioteca. La biblioteca cuenta con un presupuesto anual y por ende se genera documentación tras este presupuesto. De ahí emana mucha documentación. Entonces, la idea es implementar esta dentro de la biblioteca del Congreso Nacional. Ok. Bueno, perdón que vuelva a comentar. Es que lo que me llama la atención es que en el caso, digamos, de Costa Rica, también lo del cuadro de clasificación que usted habló y las tablas de plazos o de retención, todo eso lo hace el archivo y el archivo lo hace para toda la institución. O sea, un cuadro de clasificación se hace para toda la institución, no solo para un departamento. Entonces, por eso me llamó la atención de que ustedes en la biblioteca sean los que hagan eso, esa parte por lo menos en su parte. Ya, gracias. Dentro de la biblioteca nosotros queremos separar todo lo que es proceso biblioteca. Proceso biblioteca es una metodología diferente. Este órgano que se va a crear en la institución va a ser el órgano gestionador de la documentación y el archivo institucional de la biblioteca. No tiene que ver con la biblioteca. Eso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Maureira, vengo del Servio Temuco. Gracias por la invitación. Mi pregunta es para Jorge Negrete, principalmente cuando hablamos acerca de los procesos de gestión documental, ¿cierto? Y la recuperación de documentos. Habitualmente, por razones lógicas, ¿cierto? Que es lo que más resalta, hablamos de la recuperación del documento, nuestro patrimonio, ¿cierto? Cómo lo ordenamos, pero me gustaría, Jorge, si pudiera contarnos cómo abordó el tema de la eliminación de documentos. Usted hizo, o a lo menos 2 veces alusión a la siguiente frase, perdón que la repita, papel administrativo que no servían para nada. ¿Cómo fue que enfrentó ese desafío? Respecto a la eliminación de documentos, los documentos judiciales, eso no lo podíamos destruir sin tener el visto bueno de, en este caso, el ministro presidente de la Corte de Apelaciones de la jurisdicción que corresponde a Chillán. Había documentación judicial que estaba destruida, así, derechamente no se veía nada y obviamente no era posible recuperarla, por lo tanto había que hacer un decreto económico visado por el presidente de la Corte de Apelaciones para poder destruir, porque es un expediente irrecuperable. Generalmente cuando los expedientes están en condiciones de rearmar o rehacer, se da esa orden, pero en este caso era imposible. Por la antigüedad, ustedes se fijaron que eran documentos de 1820 en adelante, ¿ya? Y hay documentación administrativa, me refiero a libros de ingreso, correspondencia, en ese tiempo era telegrama, eran cosas que obviamente nosotros como Poder Judicial lo que tenemos que preservar o las instrucciones corresponden a las sentencias y los libros copiadores y las causas. Eso es lo que nosotros tenemos que preservar. El otro documento administrativo, como te digo, son libros de asistencia u otros que talonarios de banco, ese tipo de cosas. No, expediente imposible no tocarlo sin la autorización.
A mí me parece que en el caso de ustedes lo que estaría faltando por definir es una unidad de gestión documental que de momento lo está haciendo el trabajo de la biblioteca, pero no quiere decir que la biblioteca tenga entre sus funciones, sea el ente encargado ni de organizar la documentación ni de disponer cuadros, sino que coyunturalmente se le ha dado esa función al personal de la biblioteca, pero que es función de la unidad de gestión documental, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta implementación es un poco novedosa. Tener un archivo dentro de una biblioteca suena que la biblioteca está haciendo todas las directrices para esta gestión documental. No es así. La biblioteca tiene hoy en día una nueva oficina de parte que será a futuro la unidad de gestión documental institucional de la biblioteca, los documentos que genera la biblioteca, pero no tiene que ver con la metodología que tiene la biblioteca, ni formato MAR, ni clasificación, ni nada de eso, sino que esto tiene una mirada completamente de gestión documental y archivo y que estará bajo administración general, ni siquiera con la parte producción dentro de una biblioteca, que son los procesos técnicos y todo lo que lleva a la biblioteca, sino que es una unidad que estará bajo la administración general y dará las directrices para la gestión documental de la institución. Eso es.